Sí, como vos bien decís, se incorpora, es decir, no es que se deja de hacer lo demás, no es que ya no se recomienda el lavado de manos, no se recomienda el uso de tapaboca o la distancia entre personas. Todo eso está muy bien y tiene que ver con tratar de prevenir un tipo de contagios, que son los contagios esencialmente por gotas. Es decir, Ujú. cuando nosotros hablamos o cuando tosemos o estornudamos, pues, nos salen de la boca o también de la nariz y estornudamos gotas grandes que caen o que le pueden pegar directamente en la cara o en los ojos a otra persona, o pueden caer en una superficie y la otra persona tocar, llevarse esas gotas a su cara y a su boca y contagiarse si la otra persona estaba contagiada. Ese es el mecanismo que nos vienen describiendo desde el principio de la pandemia y por eso el lavado de manos, etcétera. Hay un mecanismo que se fue entendiendo a lo largo de la epidemia, que es un poco distinto y tiene que ver con que no solo cuando tosemos o cuando cantamos y gritamos o cuando estornudamos salen esas gotas grandes que las vemos muchas veces a trasluz, uno ve las gotas, sino que normalmente incluso solo con respirar, nosotros al exhalar el aire nos salen pequeñas gotitas de humedad que quedan flotando en el aire porque son muy pequeñas. Las gotas grandes, como son pesadas, Claro. caen por su propio peso cerca de la persona. Las gotitas estas pueden quedar flotando en el aire y pueden estar, de hecho, flotando en el aire unas horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo obviamente de el movimiento que tenga el aire dentro del lugar cerrado. Si el aire se mueve muy poco, las gotas pueden quedar mucho tiempo. Entonces, ese contagio es el único contagio que explica algunos eventos que se han dado, en general en lugares donde hay muchas personas mucho tiempo. En algunos lugares de Corea, en algunos templos, por ejemplo, donde había gente en un servicio religioso mucho tiempo. También en alguna actividad de un coro en Estados Unidos, donde había un contagiado, había personas que estaban respetando las distancias, pero que sin embargo, después de estar en un ensayo varias horas, prácticamente todos se habían contagiado. Entonces, ahí no es que habían tenido contacto con gotas, sino que claramente lo que pasó es que habían respirado el mismo aire y entonces terminaron contagiándose de la persona que había exhalado virus conjuntamente con sus gotitas de humedad. Entonces, ese es el contagio que se llama por aire o por aerosoles. El tema es, bueno, ¿cuál es la medida, el equivalente a la distancia o el tapabocas o lavarse las manos para este contagio? ¿Sí? ¿Cuál es la medida de prevención para este contagio? Ventilar. Es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es lograr que el aire que está en el lugar cerrado, que puede ser el aula de una escuela, puede ser una oficina, puede ser un restaurante, que se mueva. Es decir, que entre aire del exterior, porque el aire del exterior es tan diluido, digamos, en la atmósfera que seguramente no tiene virus. Entonces, si logramos remover el aire de adentro y reemplazarlo por aire fresco periódicamente, permanentemente en lo posible, entonces la probabilidad de contagiarse por esa vía baja. Nunca los contagios son cero, porque siempre hay un riesgo, aún con las demás vías, digamos, pero baja mucho si logramos ventilar. Ustedes oyeron hablar del efecto invernadero, el cambio climático. Sí. Eso se debe a la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera producto de la actividad humana. Hoy en día en la atmósfera, al aire libre, hay más o menos 400 partes por millón de dióxido de carbono. El aire que exhalamos tiene 40.000 partes por millón. Es decir, 100 veces más que 100 lo que hay en la veces. atmósfera. Sí. Por supuesto, cuando ese aire que exhalamos se mezcla, a la larga termina pareciéndose a 400 porque se diluye. Si nosotros le estamos respirando enfrente a la otra persona va a recibir las gotitas nuestras con virus y todo el dióxido de carbono. De hecho, si nosotros entramos a un lugar que estuvo cerrado, a veces sentimos la sensación esa de que el aire está viciado y que hay que ventilar. Bueno, eso es por la acumulación del dióxido de carbono. Tal cual. Entonces, Doctor, y aquí le quiero hacer una pregunta, porque mucha gente, en este contexto que usted muy bien ha descrito, piensa que, por ejemplo, comprender el aire acondicionado es suficiente para ventilar, entre comillas. bueno, a ver, los aire acondicionados viejos, esos cuadrados de pared que hacían mucho ruido y que por Sí. eso se han dejado mucho de usar, porque se usan los split que hacen mucho menos ruido porque el motor está fuera de la habitación, los cuadrados esos tenían una perilla que uno podía hacer recircular o ventilar. Entonces, si uno pone ese aire acondicionado en la posición ventilar, hace entrar aire de afuera hacia dentro de la habitación. Y eso renueva el aire.
Es la misma perilla que tienen los aire acondicionados de los autos, que también tienen una perilla de recircular o ventilar. Sí. Si uno pone la posición del auto en ventilar, renueva el aire. El aire acondicionado split no tiene esa posibilidad, solo recircula el aire de adentro. Entonces, el aire acondicionado split no renueva el aire. Si uno está encerrado con aire acondicionado split, lo único que va a estar es más fresco, pero el aire va a estar viciado y puede contener virus si alguna persona de las que está adentro está infectada. Recordemos que esta enfermedad tiene la particularidad de que las personas pueden contagiar sin tener síntomas. Sí. Entonces, en principio nunca podemos estar seguros de si no estamos con una persona o si nosotros mismos no estamos contagiando, porque podemos sentirnos bien y estar contagiando. Uh-huh. ¿Sabemos si estamos ventilando bien? Bueno, como decía antes, si medimos el dióxido de carbono y el dióxido de carbono tiene un nivel similar al que hay en el exterior, la ventilación es buena. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un auto o en un ambiente encerrados, rápidamente el dióxido de carbono, en lugar de estar en 400 como está afuera, puede llegar a 1100, 1200, 1500 partes por millón, 2000 partes por millón. Muy rápido. Y enseguida que abrimos, y acá es central lo siguiente, no alcanza con abrir una ventana. Hay que abrir dos cosas que estén en la mejor situación enfrentadas en la habitación. Por ejemplo, de una pared y de la de enfrente. Una puerta y una ventana, por ejemplo. El dióxido de carbono sirve como un indicador de si el aire que estamos respirando ya fue respirado mucho por otra persona o si el aire está fresco y el riesgo es bajo. Esa es la idea. Obviamente, como yo decía antes, el CO2 sube muy rápido y baja muy rápido. Y entonces, ¿cuál es la ventaja del medidor? Dos cosas. Primero, al ver un número de algo que en principio si no se ve y genera mucha angustia, a uno le da tranquilidad. Ver que nosotros estamos con el aire ventilado nos da la tranquilidad de saber que estamos seguros. Se ha visto en todo el mundo, cuando viene el frío, suben los casos de COVID. Porque sí, estamos encerrados. Y también nos pasa este fenómeno con el monóxido de carbono, cuando uno no tiene una buena calefacción y utiliza, no sé, algo que combustione, y hay gente que muere, lamentablemente. Exactamente, eso es mucho peor, porque el monóxido de carbono es muchísimo más tóxico en menor cantidad. El dióxido de carbono puede ser letal, pero en muy, muy alta cantidad. Lo que sí genera el dióxido de carbono, la primera efecto que genera es una especie de abombamiento. Es que si uno está en un aula, por ejemplo, o en un lugar de trabajo con mucho monóxido de carbono, las personas no están muy despiertas, están medio bombadas. Y esa no es la mejor manera para hacer una actividad o para aprender. Entonces, ventilar además es una buena condición de salud del ambiente, como el termómetro de la casa. Sí. En un termómetro, la verdad, la mayoría de las personas no saben cómo funciona el termómetro. No saben por qué a veces mide 36, a mide 37, a mide 38. Lo único que aprendió es que más de 37 es temperatura, y si tiene mucho más y se siente mal, llama al médico. Sí. No es que porque tiene un termómetro uno se empieza a recetar y decide no ir al médico. Bueno, esto es lo mismo. Uno tiene un medidor que le va a marcar. En situación normal, al exterior debería marcar cerca de 400, 450, 480, más o menos. Si uno se encierra, va a empezar a subir. Y lo que tiene que hacer es abrir la puerta y la ventana. Si está en una situación donde, por la razón que sea, por el clima, por la razón que sea, hay demasiadas personas y no logra bajarlo de 700 y 800, pero la recomendación es tan simple como salir un rato al exterior y ventilar. Es decir, el medidor no es una cosa para técnicos profesionales. El que yo diseñé, que puse el código libre en internet, en mi página web, para que cualquier técnico, escuela técnica o cualquier universidad lo tome y lo pueda construir, es muy fácil, son 4 o 5 componentes nada más. Uh-huh. Lo que hace es marca un display, un numerito, y suena una chicharra, y de hecho la última versión hasta le puse la luz, un LED, que cambia de color, verde, amarillo, rojo, un semáforo, y entonces bueno, en 700 suena la chicharra y empieza a sonar el amarillo, y en 800 suena más fuerte la chicharra y la luz se pone en roja. Es tan simple como eso, y aparte muestra el numerito, con lo cual con el numerito uno puede ver si está en 450 o está en 500, abre un poco más, abre un poco menos, etcétera. La vida real, es decir, ¿ya está instalado en colegios, en oficinas? Bueno, primero, esto no es ningún invento argentino, es una cosa que existe, los medidores de dióxido de carbono existen desde hace rato. Uh-huh. Esto, si se quiere, es una versión económica que se puede construir muy fácil, y por eso, como yo puse el código abierto, cualquiera lo puede hacer. Es más barato si uno se lo arma, o si una escuela técnica compra las partes y lo arma, que comprar uno comercial. Y de hecho la Universidad de Burlingame firmó convenios con los municipios de Burlingame y Morón, que son los municipios linderos con la universidad, y le está proveyendo 200 equipos a cada uno de los municipios para sus escuelas.
Yo diría que con un medidor por escuela alcanza para estar periódicamente verificando que el nivel está correcto, que la ventilación es adecuada y están tranquilos. El tema es que este medidor permite minimizar la molestia sin correr grandes riesgos. ¿Nos puede decir, por favor, su página web donde quienes quieran conocer el modelo que usted estuvo trabajando y toda esta información, dónde la puede encontrar? jorgealiaga.com.ar. Hay un sector de COVID-19, medidor de CO2, y ahí están todas las instrucciones. Como le decía, esto no es un negocio que estoy promocionando, todo libre y de acceso libre. También, por supuesto, hay empresas que fabrican comerciales y los venden, ¿no? Uh-huh. Pero este es el código de cómo se fabrica el circuito y la programación, está todo ahí en internet. Cualquier escuela técnica o universidad los puede construir. Perfecto. Por último, si alguien en casa lo quiere tener, quiere fabricar, quiere comprar, ¿es recomendable para un domicilio, por ejemplo? Solamente, esto es el riesgo de más que nada si son no convivientes. Uh-huh. Es decir, que se supone que la gente con la que está conviviendo, ya está todo el día juntos. Sí. El tema acá es si uno va a un lugar donde uno tiene que compartir un espacio con personas con las que no convive en un lugar cerrado. Que típicamente puede ser un lugar de trabajo, una oficina, puede ser un colegio, puede ser un restaurante, incluso, por ejemplo, ahora se están habilitando en varios distritos los cines. Bueno, en los cines, que es un lugar cerrado, tendría que haber un control de que la ventilación es adecuada.